La doctora Isabel Cristina Zuleta, ella es vocera del movimiento Ríos Vivos. Yo no voy a hacer la presentación, yo quiero que ella sea la que se presente y que nos hable. Y si ustedes tienen inquietudes, ideas, quieren debatir, por favor, aprovechenlo porque es una oportunidad única. Doctora Isabel Cristina, queda usted al mando del diploma. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ofrecer de nuevo disculpas por las dificultades que tuvimos hace 8 días. Las vías de este país, y son gran parte de los problemas relacionados también con la materia de esta exposición, las vías de este país están diseñadas para que se derrumben de manera permanentemente. Y entonces tenemos derrumbes y colapsos de la vía entre Medellín y Tuango todo el tiempo y nos quedamos ahí amaneciendo en un sitio donde no había señal, entonces no fue posible conectarme. Gran parte de los problemas del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango se han concentrado en el sitio que no tuvo estudio ambiental de alternativas, es decir, que no hubo otras opciones para decir, bueno, se pudo haber hecho en otro sitio, en otro punto, porque exoneraron, todavía sin explicación, ustedes deben de conocer el documento, sin explicación razonable de este estudio ambiental de alternativas al megaproyecto. Este sitio entre los municipios de Ituango y Briceño y las obras principales concentradas en el municipio de Briceño, las obras más grandes están concentradas en Briceño, no en Ituango. Suele como entenderse que son en el municipio de Ituango por el nombre que tiene el megaproyecto, pero eso no es cierto. Las principales obras, la casa de máquinas, el vertedero, eh, el acceso a la casa de máquinas, las vías hacia ese acceso, eh, están ubicados en el municipio de Briceño, en la montaña capital. El megaproyecto está, y bueno, y el río y el tramo del río afectado está en la cuenca media del río Cauca, entre las cordilleras central y occidental, cordilleras que son muy frágiles, cordilleras además que en este tramo tienen unas fragilidades asociadas, digamos, a su formación temprana, y lo que nosotros hemos conocido popularmente o por la herencia y el conocimiento ancestral es que son montañas que se derrumban de manera permanente. En el inventario de derrumbes que hoy tenemos, nosotros tenemos documentados más de 100 derrumbes asociados solo a la zona del embalse y a las vías que construye el megaproyecto, que utiliza el megaproyecto. Tenemos decenas de derrumbes todos los días, nuevos y nuevos derrumbes. Lo que nosotros sabemos es que cuando inundaron de manera abrupta el megaproyecto, generaron una inestabilidad. Eso ya estaba documentado en la licencia ambiental, ya se sabía que se iba a generar esa inestabilidad, y entonces lo que le estaba diciendo la autoridad, lo que le estaba diciendo EPM a la autoridad ambiental es que necesitaba acelerar el llenado, cuando ya la autoridad ambiental sabía que se aceleraban el llenado del embalse, que a mayor aceleración del llenado, mayor fragilidad sobre las laderas y mayor inestabilidad iban a generar sobre esos dos cordilleras tan frágiles, pero además con unas condiciones adicionales que son 7 fallas geológicas activas en esa misma zona. Hoy nosotros lo que estamos diciendo es, primero, que el embalse no solo tiene toda este riesgo para las personas que lo tienen que usar, que lo tenemos que usar, porque yo he tenido que usarlo, porque hay sitios en donde no hay otra manera de comunicarse, quedó desconectado. Veredas del municipio de Buriticá y del municipio de Peque con Sabana Larga, a través del puente La Garrucha, eh, que ha sido histórico, o sea, que siempre ha estado ahí, primero como una garrucha, después como un puente colgante que quedó inundado
con el represamiento, pero también en la zona de Liborina quedaron aislados de Buriticá. Y no solo en el área de inundación ha habido ese aislamiento, sino que por causa de la avalancha generada el 12 de mayo del año 2018, pues se perdieron varios puentes que comunicaban un lado con el otro del río aguas abajo del megaproyecto. Entonces, ese aislamiento de las comunidades hace que tengan que estar en esa zona de riesgo. Tienen que pasar por ahí porque históricamente nos hemos conectado con un lado y con el otro del río. Quiere decir que por la cotidianidad, por los usos del territorio, se asume un riesgo que no fue debidamente calculado, que si bien la autoridad ambiental sabía y no autorizó el llenado rápido, porque no lo autorizó, así como no autorizó el túnel de descarga intermedia, están admitiendo ese riesgo. Hoy nosotros vemos como uno de los principales obstáculos que tienen los megaproyectos mineroenergéticos es esto, que no se asume, que no se contemplan de manera rigurosa los estudios de nivel de riesgo, que sí se hacen para la actualización y ajuste de esquemas de ordenamiento territorial, que sí se hacen en el marco de otra normatividad, pero que no se está asumiendo el capítulo de riesgo sobre el proyecto súper pequeño antes de esta tragedia. Tenía que haberse calculado esos riesgos, tenían que haberse proyectado esos riesgos y tenía que haberse dado manejo a los riesgos en el caso de que fueran evitables. Tendría que haberse dado un riesgo y tendría que haber un manejo del riesgo y tendría además que haberse estudiado a fondo la percepción del riesgo. El riesgo no solo no solo tiene unos componentes fácticos concretos, sino que además el riesgo está asociado a la percepción. Y esa percepción hoy nos tiene grandes problemas en la zona. Nosotros hemos documentado familias, niños y niñas que no pueden dormir, que tienen muchas pesadillas, que tienen problemas psicosociales muy serios y que la única atención que han recibido por parte de EPM es deje de pensar en eso, olvídese de eso, nada va a pasar. Y eso no es cierto. Todavía tenemos un tramo del río en alerta roja. No hay la adecuada articulación entre los sistemas de alerta y de gestión de riesgo en este país cuando el riesgo es antrópico generado por un megaproyecto como en este caso. No hay la adecuada manera, el protocolo adecuado, no se sabe realmente cómo es que se asumen esos riesgos, quién le pasa la plata a quién, cómo se gestiona. Todo ha sido muy caótico desde los albergues en el momento de la evacuación, de cómo se manejaban los albergues, los tiempos de los albergues, hasta el día de hoy, que todavía estamos en una situación en la que un juez de la República, la misma autoridad ambiental, ordenan que la empresa haga un peritaje de expertos que determinen la viabilidad o inviabilidad de la misma, la estabilidad del macizo rocoso y sobre todo que asegure que no hay riesgos para la población. Ese peritaje hasta hoy no ha llegado y tenían que habernos lo entregado a la sociedad civil. Tenían que habérselo entregado al país en el año 2018, en diciembre de 2018, estamos a 2021 y todavía no nos lo han entregado. El contrato se ha modificado N veces por N razones y eso genera mayor incertidumbre. Entonces, la percepción del riesgo está asociada a los niveles de incertidumbre. Si no hay certezas, no se va a superar la percepción del riesgo. Las certezas, como lo decía ahorita, no solo son técnicas, las certezas también tienen que ser sociales. Tener un lugar hacia donde huir, por ejemplo, es una de esas certezas. Entonces se tenía un campamento, un sitio a disposición para que las personas de Puerto Valdivia tuviesen a dónde llegar en el caso de que se presentara nuevamente una avalancha. Ese campamento fue desmontado. A pesar de que se sostiene hoy la alerta en un tramo del río, a pesar de que el túnel que generó la avalancha no está completamente sellado, a pesar de que no se tiene el estudio de viabilidad, de que no se tiene certeza sobre el macizo rocoso, sobre la estabilidad del macizo rocoso, a pesar de todo eso, se desmonta este sitio que era a donde tenían que ir las personas en caso de que tuviesen que huir.
A las personas le dan un retorno forzoso, hay que decirlo, sin garantías, un retorno porque lo dice la resolución, entonces que el riesgo se disminuye, que además es otro asunto en materia de percepción del riesgo muy importante, mm, mm, como un poco pensar que el riesgo tiene un límite, que el riesgo solo va a llegar hasta el sitio tal. Eso es muy difícil socialmente, apreciar ese asunto es muy difícil socialmente porque entonces nos decían, por ejemplo, que la alerta roja en el en el año 2018 era hasta Tarazá, hasta em, el kilómetro 12 o hasta el 12, el corregimiento del 12, y que entonces ahí un poquito más allá, un metro más allá o después del puente no, o hasta Valdivia, que queda a unos metros antes del kilómetro 12. Entonces en el kilómetro 14 no iba a haber riesgo, cuando el río ahí unos metros más, unos metros menos es el mismo. Eso nos pasa ahora que la alerta está un poco más arriba de Puerto Valdivia. La gente no puede entender cómo así que si yo camino 3 pasos, ya no estoy en riesgo, cuando la fuerza del río y la fuerza del agua no me va a dar ese tiempo para huir. Entonces se disminuye la alerta en razón de que hay un mayor sistema de monitoreo, eh, según explica la empresa, que tienen un monitoreo satelital, que tienen un monitoreo en terreno, un monitoreo en la montaña, un monitoreo con suficiente nivel de detalle para poder avisar con tiempo a las comunidades y que tengan hacia dónde huir, que tengan tiempo de huir, pero no hacia dónde huir. Entonces que hay un mayor tiempo y entonces se aumenta la capacidad de respuesta. ¿Cuál es la dificultad? Que ese monitoreo no lo está haciendo un ente independiente y se genera nuevamente una desconfianza porque es que el interesado no puede ser el mismo que monitoree, que controle y que le diga a la ciudadanía cuándo huir. ¿Por qué? Porque el responsable va a tratar de ocultar la información con base en sus intereses. Y eso es muy importante en materia de percepción del riesgo, que haya quien controle, que haya quien vigile, que esa vigilancia sea independiente, que esa vigilancia sea con criterio. En este megaproyecto nosotros no confiamos en la Procuraduría. La Procuraduría para nosotros en Antioquia ha estado al servicio de empresas públicas de Medellín, ha estado al servicio de todo lo que le favorezca a la empresa y no al servicio de la ciudadanía. El hecho de que los funcionarios, por ejemplo, se queden pernotando en los campamentos de la empresa, le resta distancia, le resta criterio, le resta autonomía y le resta independencia a un ente de control como lo es la Procuraduría. Que ande en los carros de la empresa, cuando se le llama, cuando nosotros como ciudadanía llamamos a la Procuraduría, entonces llega el funcionario delegado de la Procuraduría de Yarumal, pero en los carros de la empresa y pernota en el campamento de la empresa. Para nosotros eso carece de independencia y eso juega con la percepción del riesgo, porque la Procuraduría para nosotros ya no es un ente independiente. Lo mismo nos sucede con la ANLA. Lo mismo nos sucede con Corantioquia. Lo mismo nos sucede que aunque Corantioquia sí tiene sus vehículos, la ANLA no. La ANLA sí llegan los vehículos de la empresa. Pues nosotros necesitaríamos ese otro realmente independiente que en este momento no lo tenemos para poder que nos dé aviso sobre la situación de riesgo, para poder que emita una información con independencia y que nosotros sintamos como ciudadanos, como comunidades, que hay quien vigile, quien controle y que realmente esa vigilancia y ese control va a ser en beneficio de las comunidades y no en beneficio de la empresa. Por eso es que nosotros hoy hablamos eh, de una cooptación corporativa del Estado en lo que tiene que ver con la zona de influencia del megaproyecto de Hidroituango. Porque no vemos esa independencia de las instituciones, pues mucho menos de la gobernación de Antioquia, mucho menos de la alcaldía de Medellín, pues porque hacen parte también del proyecto. Entonces, nosotros nos hemos sentido solos y solas. Somos una organización pequeña, dijéramos en la magnitud de lo que es el Cañón del Río Cauca, no es una organización muy grande. Eh, Somos 15 organizaciones articuladas en el movimiento Ríos Vivos, en su totalidad de personas afectadas por Hidroituango.
pescadores, barqueros, agricultores, una asociación de mujeres víctimas a la que yo pertenezco, una asociación de jóvenes de algunas veredas preocupadas por el tema ambiental, por el tema hídrico. Y cuando nosotros nos declaramos en oposición, habíamos hecho una lectura juiciosa de eso, qué quería decir oponerse a un megaproyecto. ¿Y por qué nos declaramos en oposición? Nos declaramos en oposición porque sin oposición no hay conflicto y sin conflicto no hay nada que resolver. Y eso lo aprendimos de las experiencias en América Latina, sobre todo de las experiencias en Brasil, que casi siempre la institucionalidad, y diciendo del doctor ahorita cuando decía que ya no hay nada que hacer, que el proyecto no se puede deshacer, sí hay que deshacerlo. Esa sigue siendo la posición nuestra. Nosotros consideramos que si no hay ningún nivel de certeza y si no se contempla la posibilidad de desmantelamiento, como ya se ha hecho por riesgo, no es el desmantelamiento, ¿cómo decirlo? El desmantelamiento por la vida útil, como se le nombra, porque también nos han dicho que este proyecto es para toda la vida. Eh, que una cosa es la vida útil del proyecto y que otra es el proyecto. No hay contemplado hoy en la licencia ambiental un desmantelamiento. Una situación gravísima en el panorama internacional. Que se nos diga que es un proyecto para toda la vida, pero más allá de eso, que ya no genere energía, más allá de los 50 años que dicen la licencia, eh, ambiental, que es la vida útil, pero que no nos dice, entonces no nos habla esa licencia de cómo va a devolver a su estado inicial la cuenca del río para las futuras generaciones. Eso no nos lo dicen ni nos dejan claridad sobre ese panorama a futuro, que es parte del planteamiento que nosotros tenemos. Hay que darle, todos los megaproyectos tendrían que dejar claridad absoluta sobre el proceso posterior a su explotación, a su desarrollo. Si son 50 años, ¿qué va a pasar en 50 años? Porque si no le van a dejar una carga de pasivos a las comunidades y al Estado colombiano y a las instituciones públicas. Y esos pasivos ambientales terminamos cargándolo generalmente las comunidades. Entonces, en este caso no nos dieron claridad sobre eso, pero no estamos hablando de un desmantelamiento por eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un desmantelamiento necesario por gestión de riesgo, porque si nos dicen que hay más de 120,000 personas en riesgo, sino para ellos, para algunas de las entidades, para nosotros más de 300,000, que eso también es una discusión enorme y que es absolutamente necesario que se clarifique y que tampoco ha habido claridad sobre el número real de personas afectadas por el megaproyecto. Eso también es un asunto de discusión muy grande. Si nos dicen que hay unas personas en riesgo, si no nos dan claridad sobre la estabilidad del macizo rocoso, si la orden del juez es precisamente esa y no la cumplen, si no hay certeza absoluta sobre que ese proyecto no va a acabar de destruir el ecosistema como hoy lo está haciendo, sino que se va dejando ahí en el tiempo, lo que se está incurriendo es precisamente en que la carga del riesgo se le está dejando a las comunidades. Se está jugando con la vida de las comunidades. Nosotros hoy estamos diciendo, los entes de control juegan con la vida de las comunidades afectadas por Hidroituango porque no nos dan esos niveles de certeza y si no los tienen, como en un momento nos lo dijeron, a raíz de esa decisión del juez 75 penal, el Estado colombiano nos responde por escrito que no tiene manera de responderle al juez, que no tiene manera de darnos certeza a nosotros. Si no tiene manera, lo que tiene que es retirar el riesgo. Lo que tiene es que quitarnos el riesgo. Si no puede gestionarlo, si no puede controlarlo, lo que tiene es que retirarlo. Porque si no, se hace responsable y asume lo que suceda con ese riesgo. Eso es lo que hoy está asumiendo países como China, porque no solo los temas de riesgo están asociados a procesos de corrupción evidente como es el proyecto de Hidroituango, sino también al cambio climático. Y quisiera terminar ya con este asunto de la crisis climática global y su relación con el megaproyecto de Hidroituango para darle espacio a las preguntas que me dejó muy animada. Ahorita cuando me comentaban que ustedes habían hecho un trabajo sobre Hidroituango
que habían hecho algunas investigaciones, que habían hecho algún rastreo y quiero escucharles atentamente sus preguntas, sus comentarios y demás, entonces dejar un espacio para ello. El, el cambio climático asociado, el cambio en los microclimas asociados a los megaproyectos hidroeléctricos está altamente estudiado en el mundo. Ese tema no se incluye en los análisis que se hacen para el otorgamiento de la licencia ambiental. Eso no quiere decir que no suceda. Hay muy pocos avances, por ejemplo, en los proyectos en el mundo que contemplen esos pasivos ambientales, esas externalidades que no es que no sean previstas, son previstas, pero no se contemplan para no aumentar sus costos. Y en términos de los cambios en los microclimas, está probado además que cambia la fertilidad del suelo, que cambian los niveles de lluvias, los niveles de pluviosidad. Pero ¿cuál es la ventaja que se tiene en este tipo de casos? Y es que no se tienen indicadores antes de, que es una obligación tener la línea base. ¿Cuánto llovía en la zona antes de Hidroituango? Eso sería una obligación, tendría que ser una obligación. Hoy no tenemos estaciones medidoras en los municipios, por ejemplo. Estaciones que nos estén midiendo los niveles de pluviosidad en el municipio de Briceño, que es uno de los municipios en los que más llueve en la zona y es el mismo municipio de la montaña de Capitán, la más herida con este megaproyecto. Se aumentan esos niveles de lluvia, pero también porque se aumentan los niveles de evaporación, el régimen de vientos cambió totalmente, están llegando unas nuevas plagas al territorio y todo eso no ha sido documentado. Lo que nos dicen los expertos que nos acompañan es necesitamos esa línea base. ¿En dónde está esa línea base de lo que ocurría antes, de lo que estaba pasando antes? Eso es muy difícil levantarlo ahora. Y también era muy difícil durante el tiempo que ya estaba empezando la obra. Eso se tiene que hacer antes de que inicie la primera retroexcavadora, porque ya en esa intervención de las vías, en las primeras intervenciones de la tala del bosque, de la ampliación de la vía por San Andrés, ya hay unos efectos. En términos ambientales, tendría que haberse medido antes de cualquier intervención para tener un panorama y una línea base que nos permitiera hacer una medición más rigurosa. Eso no se tiene, por tanto, esa medición es muy difícil. Y en el panorama planetario, dijéramos que esta incidencia micro, esta incidencia de lo que son estos gases de efecto invernadero que proveen las represas, sobre todo gas metano, además de la carga de los automotores, porque las retroexcavadoras, la maquinaria se mueve con diésel, se mueve con gasolina y casi siempre nos están diciendo que es energía limpia. Lo que nosotros hemos pedido, háganos la medición de la huella ecológica completa de esta obra, pero no nos venga a decir que es energía limpia cuando está generando unos gases de efecto invernadero como gas metano, el segundo además después del CO2 en los problemas que tenemos en la capa de ozono, pero además no nos están contando la carga contaminante asociada a toda la operación de toda esta maquinaria pesada, de todo lo que se ha hecho con los bulldozers, con las retroexcavadoras, con las perforaciones, la dinamita, toda esa carga contaminante. Es necesario que los megaproyectos empiecen a hacer la contabilidad, dijéramos, de esa emisión de gases, de esa contaminación, también sobre los suelos, sobre el agua, porque no se está haciendo. Si bien hay unos permisos asociados, si bien hay digamos, una manera de hacer un cálculo, no en términos de huella ecológica. Por eso no nos pueden decir entonces qué es energía limpia. Y tampoco porque si la energía que salga de ahí, si en algún momento sale, va a ser para generar otra contaminación, por ejemplo, para ser usada en la minería, es lo que en otros procesos se llama la cadena productiva. Desde el inicio hasta el final, tenemos que hacerle el seguimiento a ese producto llamado energía. Entonces, si se usa para la extracción minera en una montaña, no nos pueden hablar de energía limpia. Pero para volver al tema, en estas grandes represas en el mundo hoy consideradas
y desde hace mucho tiempo como un factor de riesgo, pero hoy mucho más asociados a los eventos extremos que están ocurriendo en el planeta, que además son impredecibles, que además es muy difícil calcularlos, además es muy difícil anticiparse a ellos por la situación que estamos viviendo en el planeta. Lo que se contempla es que este tipo de represas son un riesgo para la población, sobre todo en los sitios en donde está cayendo más lluvia, porque no es solo esta lluvia asociada al cambio en el microclima, no es solo la lluvia propia asociada a este territorio con su fragilidad, con la fragilidad de sus cordilleras, sino la lluvia asociada al tema planetario. Y es por ello que en China desmantelaron una represa porque ponía en riesgo a la población, ponía en riesgo porque los niveles contemplados del agua en ese sitio eran muy inferiores a cuando se construyó la obra, porque hoy estamos en una situación planetaria distinta. Entonces, por eso, hasta que no nos demuestren a nosotros lo contrario, hasta que no nos demuestren que se está gestionando el riesgo, hasta que no nos demuestres que están protegiendo nuestra vida, que tienen algún nivel de control con lo que está pasando en el planeta, que tienen algún nivel de control con las aguas, pero ya no solo, por lo menos para la población de Antioquia hasta Valdivia, hasta Cáceres, Tarazá y Caucasia, es el proyecto que más genera riesgo es Hidroituango. Pero ya no solo estamos hablando de Hidroituango con lo que acaba de pasar con la Mojana, estamos hablando de los Porce, porque abren las compuertas. No hay autoridad en este país que esté haciendo seguimiento a los temas de las compuertas, porque recuerden que en temas de hidroeléctricas hay un vacío enorme sobre los asuntos constructivos. Tenemos autoridades que tienen una competencia limitada en los temas ambientales y lo ambiental recoge lo social, pero en los temas constructivos propiamente dichos, no tenemos autoridad que le haga seguimiento a las hidroeléctricas, que sí la tenemos, por ejemplo, la ANI, que que tenemos autoridades en materia del tema minero y que tenemos autoridad en el tema de hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero no tenemos esa agencia en materia de hidroeléctricas, para que le haga seguimiento a temas tan sensibles como los temas estructurales. Y la ANLA nos ha dicho en muchas ocasiones que ellos no tienen esa competencia. Lo que nosotros les hemos dicho como ciudadanos es entonces, ¿quién la tiene? ¿Por qué nos dejan esa carga a la sociedad civil? Si ustedes no la tienen, que le dan esa autorización ambiental, entonces, ¿quién la tiene? La Unidad de Planeación Minero Energética tampoco la tiene. El Ministerio de Minas y Energía tampoco la tiene. Entonces, ¿quién la tiene? ¿Quién le puede decir en este momento? En materia de gestión de riesgo, tendría que decirle la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, no puede abrir las compuertas, porque ellos están más interesados en su obra que en lo que pase en La Mojana, que en lo que pase en Nechí, que en lo que pase con la cuenca, que en lo que pase con el ecosistema a raíz del aumento de los niveles de lluvias en la cuenca alta. Nosotros ya tenemos el cálculo que si llueve muchísimo en Cali, cuánto tiempo se tarda en llegar al proyecto y que van a abrir las compuertas que muchas veces no avisan a los pescadores que están en la ribera, que muchas veces no avisan a los barqueros y que han sucedido situaciones de muy alto riesgo para la vida de las comunidades. Entonces, sí creemos que hay que hacer un análisis en este país por la vulnerabilidad en la que estamos, porque estamos además en la línea del Ecuador, muy cerca a la línea del Ecuador. No tenemos la misma vulnerabilidad que lo que tiene Canadá ni de lo que tiene Argentina. No tenemos tampoco la misma responsabilidad, eso es cierto. Nosotros no estamos emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero que los que emite Estados Unidos y Europa, pero sí tenemos mayores niveles de vulnerabilidad que esos países con mayor nivel de responsabilidad, y ese análisis de riesgo tendría que hacerlo este país porque estamos en una situación distinta que tendríamos que aprender a manejar, y que de no manejarla, lo que está sucediendo es precisamente que las poblaciones, como lo sucedió en San Andrés y Providencia, están perdiéndolo todo, están quedándose sin nada, sin las autoridades que puedan atender esta situación y sin la debida articulación entre las autoridades de gestión de riesgo y desastres y las autoridades ambientales. Gracias.
Muy bien, participación de las y los asistentes a este diplomado. Isabel Cristina nos ha planteado un escenario que no habíamos contemplado en nuestra discusión anterior, que es la desmontar la presa. Entonces es un cambio, digamos, de paradigma válido dentro de la discusión, de modo que, por favor, participen. Primero que todo, muy buenos días, a felicitar esta maravillosa expositora Isabel. Fue de lo mejor. Muchísimas gracias. Has llenado un poco de vacíos, unas incógnitas que aún tenemos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga algo que decir? Marta Cecilia. Pues yo realmente, doctor Piedra, no sé si tengo como un corazón muy pesimista, pero yo escuchando a la doctora Isabel me quedo como con lo que pensaba el Chapulín Colorado y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque lo que yo he visto en todo el diplomado, no solo este año, sino también el año pasado, es que finalmente la comunidad es la que tiene la carga y que el Estado realmente no ha defendido los intereses de la gente, sino que ha estado favoreciendo los intereses de los capitales. Y en lo que hemos visto en el diplomado, vemos que ni en 40 años se recupera el daño que generan todos estos proyectos. Y vemos como ella dice que realmente los entes de control no tienen la independencia, pues porque se dejan apoyar logísticamente por la misma empresa. Entonces yo sinceramente le agradezco mucho a ella que tenga ese grado en el bienestar de la comunidad. Realmente la gente que sufre todas las consecuencias. Hubo una parte final que no escuchamos porque tuviste problemas de audio. Si la puedes repetir, estupendo. No, yo estoy diciendo, no sé si me está escuchando, doctor Piedra, Sí, señora, perfectamente. que en lo que yo he visto este año y el año pasado es que la carga de los riesgos lo asume la comunidad y que realmente el Estado, en lo que hemos visto en la historia de todos los proyectos que ya hay, es que favorece los intereses del capital, no los intereses de la comunidad, y que vimos que ni en 40 años se recupera todos los daños que generan estas obras y que realmente no hay un interés del Estado en proteger a la sociedad. Sí, realmente son visiones gubernamentales de corto plazo. Como decíamos en anteriores reuniones, el político piensa siendo muy de largo plazo en los próximos 4 años y el empresario piensa en el informe del próximo trimestre, abandonando a la suerte el futuro porque en principio no nos afecta, porque no vivimos en la zona de influencia, porque con lo que me gane me puedo comprar un apartamento en Nueva York, antes se me puede inundar. En fin, hay muchas variables. Pero este tema que plantea Isabel Cristina es un tema esencial. Bueno, y si desmontamos Hidroituango, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con EPM? ¿Qué pasa con la gobernación? ¿Qué pasa con la calificación internacional de Colombia? ¿Qué pasa con el futuro eléctrico del país? Son unas preguntas de gran calado, pero que están enfrentadas a unas cifras también increíbles. Isabel Cristina nos habla de más de 300.000 personas en riesgo. Si fuera una persona, habría que tener una gran cuidado, pero es que estamos hablando de una población enorme. Entonces, por favor, participen. Bueno, alguien decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Indudablemente no hay nada escrito, pues, o sea, la historia se escribe día tras día. Tenemos las apuestas en contra, ¿no es cierto? Ya la obra avanza en cerca del 90%, dice la compañía. Los compromisos financieros internacionales son tenacísimos, pero han ocurrido casos en la historia donde una acción judicial o una acción popular o una mezcla de acciones de opinión mediáticas y jurídicas pueden enfrentar este tipo de desaciertos, ¿no es cierto?
¿cuánto le cuesta, cuánto perdería Colombia si logramos desmontar la presa? Pero ¿cuánto le costaría a Colombia una hipotética tragedia? Son factores, como decía Isabel, que no se han investigado claramente en función del riesgo, porque como quedó claro en este diplomado, los estudios de impacto ambiental los hace el interesado. Entonces, el interesado dice lo que le conviene, ¿no es cierto? Y lo que puede resolver fácil. Pero si hay un problema grande, de pronto lo ignora. Y obviamente volvemos al tema de que las autoridades ambientales tienen una columna jurídica muy sólida, la Ley 99, pero su aplicación se ha fragmentado en un montón de instituciones, las cuales a la postre responden por pequeñas parcelas, pero hay vacíos legales importantes, como el manejo de las compuertas de las hidroeléctricas, que nos cuenta Isabel Cristina, que por su vacío son oportunidades, digamos, para violar aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos jurídicos de manera impune. Entonces, ¿qué va a pasar con Hidroituango? Supongamos, lástima que el diplomado se acaba hoy, porque este sería un tema súper interesante. Bueno, Hidroituango no funcionó. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento eléctrico? ¿Cómo va a ser el desmonte de ese monstruo? O sea, hay un montón de inquietudes profundas. O sea, es una cosa Es que creo, como ver. Luis Alberto, que el tema, o sea, cuando la perspectiva es de gestión de riesgo y desastres, precisamente es qué pasaría si en el país priorizamos a la gente. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué pasaría? Cambia todo el modelo. Eso es lo Aquí que hemos nosotros hablado hemos un venido poco de pensando. que el No se ha Estado priorizado o a la los gente. gobiernos siempre tienen dos deudas, la deuda bancaria, la deuda externa básicamente, y la deuda social. ¿A quién privilegian los últimos gobiernos de los 200 años? A la deuda bancaria, ¿no es cierto? Hay que cumplir con los intereses, hay que cumplir con el capital, pero la deuda social es totalmente olvidada. O sea, la deuda social a veces se remedia y se remienda con subsidios, que la política de subsidios pues es una política inadecuada, infértil, que genera más problemas que los que pretende resolver. Entonces, sería como la imagen de David contra Goliat, ¿no es cierto? Un gran monstruo de piedra parando un río y un pequeño grupo de Davids armados de la ley, de la razón, del sentido común y ojalá de la opinión pública. La opinión pública es esencial. Ahora, tengamos en cuenta, yo creo que Isabel está de candidata al Senado de la República. Nunca hemos hablado de ese tema con ella. Ella está aquí como vocera de Ríos Vivos, no como candidata política, pero es indudable que no podemos separar lo uno de lo otro. O sea, viene una nueva elección de Senado, de presidente, donde se van a tomar, pues todas las elecciones son la más importante de la historia, pues porque es que resuelve, enfrenta nuestros problemas de hoy. Probablemente en 4 años volvemos a tener la más importante de la historia, pero esta próxima elección puede darnos luces para, o continuamos con un modelo desarrollista depredador, o le ponemos freno y empezamos a mirar a las comunidades. Obviamente que cualquier modificación en los hábitos genera traumas, genera eventualmente derrotados y eventualmente victoriosos, y si se llega, digamos, a generar un cambio, los derrotados son muy poderosos. Digamos, los bancos que están vinculados al proyecto de Hidroituango son entidades supremamente grandes. Las aseguradoras y las reaseguradoras van a poner el grito en el cielo porque cómo vamos a tener que pagar ese montón de plata. Entonces, son un montón de No, ellos factores. no pagan nunca. Paga siempre, siempre paga el Estado. Por eso es que el préstamo, los préstamos, porque son múltiples, son un montón, unos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que sirve de intermediador Y se queda con ante la eso. banca china, y se queda con una plata grande, o sea, no es poquita. Sirve de intermediador ante la banca china, ante la banca francesa, ante la banca alemana, ante la banca española y ante una banca de un fondo de pensiones, un tipo de banca asociados a los fondos de pensiones en Canadá. Muy pocas bancas están de manera directa en el proyecto, porque les da miedo.
O sea, les da miedo cuando vieron el problema del riesgo que tenía Hidroituango. Una banca, el Fondo de Inversiones de Canadá, Export Development Canadá, se retira del proyecto con una sola llamada. Entonces, la banca no funciona como nosotros a veces creemos. Nosotros a veces tenemos la idea de que todo este tema de las calificadoras de riesgo, eso es como una autoevaluación. Eso es su propia evaluación. Las calificadoras, ellos hacen su evaluación, pero yo pude ver su evaluación cuando estuve de visita en Canadá y con su evaluación esto no nos puede generar un problema. Esto no puede generarnos un costo en términos de nuestra imagen como banca en Canadá. Se retira ya. De un día para otro le pidieron la plata y tuvieron que entregársela. Ahí no están mediando realmente lo que nosotros tenemos en la cabeza, como, bueno, no, aquí hay un protocolo, hay unos... No, te piden la plata de manera inmediata. ¿Y quién es el garante de esa plata? El Estado colombiano, a través del Ministerio de Hacienda. Si no existiese esa garantía, si el proyecto no fuera público, si el proyecto no fuera de un ente público, si no lo construyera una empresa pública, si no lo estuviera garantizando el Estado colombiano, esa banca no se arriesga. La banca lo que hipoteca es a los colombianos. Nosotros los colombianos, el futuro de los colombianos y los que tienen hijos, nacemos con una deuda con esa banca. Entonces lo que están hipotecando es nuestro futuro. Pero a esa banca internacional no le importa la empresa. Si fuera privada, las condiciones son otras. Y los problemas que le ponen son otros. Pero como es pública, la garantía somos nosotros como nación, como Estado. Es el territorio colombiano. Y Hoy lo Colombia ha vemos. sido un buen pagador de deuda externa. Un No, pues excelente pagador. además es es el colmo de los ser buenos pagadores. No nos cumplen del otro lado y nosotros sí tenemos que cumplir. Hay Eso esa viene idea desde prácticamente el tiempo de de la ser buenos independencia. pagadores. De las primeras leyes que trazó la Gran Colombia era que la plata que entrara al tesoro, lo primero, antes de pagar sueldos, hacer carreteras o comprar cañones, ¿cómo es? Honrar la deuda externa. Y en esa nos hemos mantenido. Entonces, Colombia es un buen pagador, pero lo que dice Isabel Cristina, primero, hay incumplimiento por el otro lado. Y lo mismo que pasó con la plata que fue a pedir el ProCERCEA en Londres cuando empezó la deuda externa, que le dieron 8 millones y llegó con 3. Los otros 5 se perdieron en el camino. Entonces, pues yo vuelvo a invitar por última oportunidad a los participantes de este diplomado a que intervengan en esta última reunión. Imposible que no tengan nada que decir o quedaron anonadados. Nos dejaron sin palabras. ¿Eh? Es que este fue como, yo no sé, fue algo especial. Yo no sé si fue la despedida del diplomado o qué, pero esto fue pues ya como lo esencial que se quería saber. Yo pensaba hace un momento que esta conferencia hubiera sido ideal al principio de este diplomado, pero pues las cosas se dieron para que nosotros dijimos al principio que estos programas de aprendizaje, que no de enseñanza, no tienen nada que enseñar, generaban más preguntas que respuestas. Nosotros no tenemos las respuestas, ojalá las tuviéramos, ¿sí me entiende? Pero sí tenemos las preguntas, tenemos las inquietudes. Entonces, pues, si no hay más Yo creo que lo participación. más importante es eso, que se dejen todas las preguntas. Yo les quiero dejar la inquietud porque casi siempre, como lo decía Luis Alberto ahorita, hay esa preocupación con el tema de las hidroeléctricas, que de dónde vamos a sacar la energía. Esa idea de que necesitamos un montón de energía, eso es una idea impuesta, eso no es real. Colombia está exportando energía hace décadas. Nosotros tenemos superávit de energía. Los cálculos sobre la demanda energética han probado que nuestra demanda de energía ha venido descendiendo. Nosotros no tenemos por qué estarnos preocupando por un montón de energía que tenemos que producir que no la necesitamos. Y el ejemplo que siempre pongo, Luis Alberto, y qué bueno esta oportunidad para dejar más preguntas, es que uno con una represa lo que tiene es un montón de pollos que compró para una fiesta y ni siquiera sabe cuándo va a ser la fiesta. Eso es lo que pasa con una represa.
Nosotros cuando vamos a hacer una fiesta, compramos los pollos, pero los queremos tener fresquitos. Es más, los matamos es el día anterior. Si usted los mata con 2 semanas de anticipación, la fiesta la va a pasar muy mal. Y la fiesta que hoy estamos pasando con las represas es muy, muy mal. Hoy tenemos problemas con los lodos tóxicos, demanda a la nación multimillonaria perdida, ya, ante el Consejo de Estado, con la represa de Anchicayá. Hoy tenemos anuncio de Isagende que va a lavar las represas del oriente antioqueño que tienen más de 30 años. Esos lodos tóxicos matan aguas abajo y no saben qué hacer con los lodos tóxicos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿de dónde nos vienen a decir que esos pollos había que guardarlos y nadie lo está comiendo? Si no los necesitamos. Nos vienen a decir que es energía, pero a ver, ¿dónde está esa demanda que no está con claridad? Las proyecciones de la UPME nos dijeron que a hoy íbamos a tener una demanda distinta. Lo cierto es que la UPME se equivocó, nos vendió una falacia, hizo destruir los ríos con su especulación financiera, porque hay alguien que sí se está beneficiando de esto, que son las constructoras, que son las cementeras. Ellos ganan porque sí y ganan porque no. Si al proyecto le va mal, las constructoras ganan. Si al proyecto le va bien, las constructoras ganan. Entonces aquí los grandes que se están beneficiando de la tragedia de la gente, de la tragedia ecosistémica, son las constructoras, que son una amenaza para este país. Y por eso nosotros ponemos ese ejemplo. Nosotros sí necesitamos energía, pero no es la que nos está diciendo la UFME. Nos está mintiendo con la demanda energética, y eso no es sino que ustedes se metan a la página de la UFME, miren y calculen la proyección que ellos han hecho con el consumo hoy de energía. No es lo que nos dijeron que nos íbamos a consumir. ¿Por qué? Porque no tenemos una industria desarrollada. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que nos íbamos a esta época a estar muy desarrollados, y no fue cierto, porque no ha habido claridad en este país para dónde vamos, cuál es el futuro. Entonces, que no nos vengan a decir que es que se necesitaba la energía de Hidroituango, porque eso no es cierto. Ese 17% de esa energía no se necesitaba ni para el 2018 ni se necesita hoy. Primero desarrollemos el país y ahí sí decimos necesitamos tanta energía, pero no nos vengan a decir que se necesita una cosa cuando los cálculos no tienen la claridad y son pura especulación. Y nos meten entonces en el refrigerador ese montón de pollos a podrirse y nosotros a sufrir, y la fiesta todavía sin que nos den fecha para poder hacerla. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Está Doctor Alberto no tiene mic. Su micrófono apagado, doctor Alberto. No lo escuchamos. Sí, Isabel, gracias. Última oportunidad para que alguien participe. Hablar ahora o callar para siempre. Bueno, entonces, yo les había dicho, Isabel, que son más o menos parcos, pero pues están conectados. Isabel, muchísimas gracias por tu participación. Te deseamos la mejor de las suertes en esta lucha de ríos vivos. Si Uniambiental puede de alguna manera ayudarles, pues estaremos encantados, aunque no veo como quién qué, pero pues estamos al servicio. Nosotros nacimos como víctimas también de una hidroeléctrica, de la hidroeléctrica de Urrá, o sea que tenemos cierto parentesco político. Bueno, a todos los asistentes y asistentes a este diplomado, muchísimas gracias. Mañana 8 de la mañana en esta plataforma para la clausura. Ya Isabel Cristina Zuleta, muchísimas gracias y ánimo en su lucha, que no creemos que sea en vano.